Pongo grabar Vale, y adelante. bueno, Va. hoy vamos a revisar un artículo que es del 2017. El título es Depresión en adultos mayores, una actualización a 20 años sobre los 5 mitos más comunes y las concepciones incorrectas que podríamos tener o se pudieran tener. Bueno, el objetivo de este artículo es revisar y actualizar estas cuestiones fundamentales y destacar las prioridades para futuras investigaciones. El señor de la fotografía es Dan Blazer, es un pionero conocido por su trabajo en la depresión, principalmente en los adultos mayores, y pues fue quien realizó la revisión de estos artículos para valorar los mitos y los conceptos erróneos. Bueno, se consideraron varios temas complejos, incluyendo si la depresión en la edad adulta es sintomáticamente diferente, si es más común, si tiene un curso más crónico, si es más difícil de tratar o si es causada por factores psicológicos, que la depresión que se presenta a edades más tempranas, principalmente en adultos jóvenes. Vamos a hablar del primer mito. La depresión en el adulto mayor es sintomáticamente diferente a la depresión en el adulto joven. Durante mucho tiempo, pues, se ha debatido si los síntomas somáticos, cognitivos y emocionales asociados con la depresión se presentan de manera diferente a lo largo de la vida. Bueno, muchos tienen la creencia de que la depresión en los adultos mayores o mayores de 65 años se va a caracterizar por síntomas somáticos y deficiencias cognitivas principalmente, y los síntomas emocionales en menor frecuencia. Es importante entender que las variaciones en las presentaciones clínicas que presente cada paciente podrían contribuir a un diagnóstico erróneo o a dar un tratamiento incorrecto. Heinemann y colaboradores revisaron un metaanálisis de 11 estudios donde compararon los síntomas depresivos en adultos jóvenes de 40 a 65 años y en adultos mayores de 50 a 70 años con la escala de Hamilton. Encontraron que en los adultos mayores había mayor hipocondría, mayores síntomas somáticos y mayores síntomas gastrointestinales y agitación, y en menor medida sentimientos de culpa y pérdida del interés sexual comparado con los jóvenes. Se identificaron estas diferencias, sin embargo, reconocieron que había varias cuestiones metodológicas que limitaban las posibles conclusiones. Entre estas estaban que no se conocían las comorbilidades y tal vez alguna de las comorbilidades explicara los síntomas somáticos de las personas mayores. Otro punto era que no se tomaba en cuenta la edad de aparición y la cronicidad del episodio de depresión, lo que podría influir en la presentación clínica. Y una gran proporción de los participantes en estos estudios eran pacientes hospitalizados con un cuadro de depresión grave. Esto pues limita la posibilidad de generalizar estos resultados comparados con la comunidad en pacientes que no estén hospitalizados. Estas limitaciones pues moderan la conclusión del estudio de que la depresión en los adultos mayores es sintomáticamente diferente que en los adultos más jóvenes. En estudios posteriores, igual, examinaron el estudio NESO, que es estudio de los Países Bajos sobre la depresión en personas mayores. Vieron que el efecto de las enfermedades somáticas crónicas y el envejecimiento sobre los síntomas depresivos, y los síntomas depresivos fueron evaluados mediante el inventario de sintomatología depresiva o IDSSR. Estos resultados sugieren que la edad avanzada y las enfermedades somáticas crónicas no se relacionan únicamente con los síntomas somáticos elevados en la depresión.
Aquí clasificaban a los pacientes por edad, menores de 70 años y mayores de 70 años, y por el número de enfermedades crónicas que tuvieran, de 0 a 1 o de 1 a 2. En el grupo que estaba deprimido fue una muestra de 300 pacientes, se encontraron más enfermedades crónicas y fueron asociadas con más síntomas somáticos más graves. Y mostró una tendencia, bueno, en los adultos, en el grupo de mayores de 70 años, una tendencia a tener síntomas somáticos menos graves. En el grupo que no presentaba depresión, que fue un número de 129 pacientes, se encontraron que los individuos que tenían enfermedades somáticas crónicas mostraron una tendencia a tener síntomas somáticos más graves. Sin embargo, en la edad avanzada se asoció a síntomas más graves. Bueno, se sostiene que la gravedad de los síntomas depresivos se puede sobreestimar en los adultos mayores debido a problemas físicos comórbidos, o se puede subestimar debido a tendencias a informar de forma insuficiente los síntomas. En otro estudio retrospectivo que se hizo recientemente, examinó la relación entre los síntomas depresivos centrales y la edad. Revisaron registros de pacientes hospitalizados que tenían diagnóstico de un episodio depresivo para investigar si los síntomas diferían según la edad de hospitalización. Se tomaron jóvenes menores de 44 años, 130 pacientes, adultos de la mediana edad de 45 a 64 años, 241 pacientes, y adultos mayores de 64 años, el número de 149 pacientes. Aquí se encontró que los pacientes presentaban insomnio, dificultad para conciliar el sueño, disminución del apetito y del peso corporal. Y el deterioro de la memoria fue más común en los adultos mayores. Como es un estudio retrospectivo, no se permitió obtener información respecto si tenían algún diagnóstico psiquiátrico o al estado de salud que presentaban. Mientras que algunos síntomas sí fueron más comunes en los adultos mayores, los autores concluyeron que la edad no tuvo un impacto en los síntomas centrales para hacer el diagnóstico de depresión. Bueno, otros estudios que se revisaron igual, de acuerdo a un enfoque alternativo para examinar si la depresión tiene diferencia en los adultos jóvenes y en los adultos mayores, sería examinar si la diferencia entre los síntomas depresivos según el momento en el que tuvo el primer episodio de depresión, en lugar de la edad actual a la que se hace el diagnóstico. Así se evitaba confundir la edad mayor con una mayor probabilidad de tener más episodios depresivos durante la vida. Se tomaron registros de pacientes hospitalizados con el episodio depresivo a temprana edad, que fueron pacientes menores de 44 años, edad media, pacientes de 45 a 64 años, y de inicio tardío, que fue de mayores de 65 años. El tener un episodio depresivo de inicio tardío se asoció a aumento en la queja de somáticas y la disminución de las actividades en comparación a los episodios depresivos de inicio temprano, y aumento de la sensibilidad interpersonal en comparación con los episodios depresivos de inicio temprano, los que tienen episodios a edades tempranas y edades medias. Los autores concluyeron que la edad de aparición da lugar a algunos, sin embargo, son pocas las diferencias, los fenómenos que pueden presentar. Okay. Aunque en la literatura se
han identificado algunas diferencias en los síntomas relacionados con la edad en los trastornos depresivos, pues los hallazgos generalmente son inconsistentes en todos los estudios, y a pesar de que ha habido un aumento en la investigación de los síntomas depresivos a lo largo de la edad adulta, no hay hasta el momento un mensaje claro para decir que sea diferente la sintomatología en los adultos mayores que en los jóvenes. Mm, en investigaciones futuras, pues deberían apuntar a superar algunas limitaciones metodológicas que, que ha tenido la literatura actual. Como ejemplo, algunos de los estudios que mencioné, pues tenían como límite de edad o edades hasta 70 años. Sin embargo, pues se debería incluir personas de mayor edad, a mayores de 85 años, porque sería importante investigar los síntomas depresivos a lo largo de toda la vida, no solamente hasta un límite de edad. Otra parte de los estudios que se revisaron se centraba en pacientes que estaban hospitalizados con un episodios de depresión grave. Sin embargo, al hacer el estudio en la población en general, pues se pueden tener otros resultados, y pues sería también valorar tomar muestras de la comunidad, no solamente de pacientes que estén hospitalizados. Y solo uno de los estudios valoró si había enfermedad, si tenían alguna comorbilidad. En los estudios que mencioné, solo uno valoraba las comorbilidades de los pacientes. Sin embargo, hay que recordar que la depresión en la edad adulta se va a asociar con mayores tasas de enfermedades o comorbilidades médicas a las que va a presentar el paciente. Y pues se necesitaría que se realicen investigaciones de alta calidad que evalúen pues los síntomas que tiene actualmente el paciente, si tiene alguna enfermedad, una comorbilidad, la gravedad de los síntomas depresivos que tenga, la edad de inicio, cuando se hizo el diagnóstico de depresión, y pues la cronicidad que lleva con la enfermedad, para que sean clínicamente significativos. El segundo mito es si la depresión es más común en la vejez que en la juventud. El envejecimiento va a estar asociado con desafíos que incluyen pues cambios en la independencia del paciente, en el estado financiero, en las relaciones interpersonales y en las habilidades físicas y cognitivas que va a tener el paciente. A la luz de estos desafíos, se podría suponer que el trastorno depresivo mayor en la edad adulta sería más prevalente que en los jóvenes. Sin embargo, en las pruebas revisadas en estudios epidemiológicos se encontraron tasas de prevalencia de depresión clínica en adultos mayores que van de 0.6 al 2% y fueron significativamente más bajas que la estimación para los adultos más jóvenes. En las tasas de prevalencia en adultos más jóvenes va de 10.4%, la tasa de prevalencia a un año, y adultos de la mediana edad de 7 a 9.4% de prevalencia a un año. De acuerdo a los hallazgos anteriores, pues el mito de que los adultos mayores experimentan niveles elevados de depresión, pues se podría considerar hasta el momento todavía un mito. Y pues no hay un respaldo que afirme que la depresión, el trastorno depresivo mayor va a ser más frecuente en los adultos mayores que viven en comunidad. Va a haber un subgrupo de pacientes que son los que residen en estancias de cuidado a largo plazo, como hogares de ancianos, centros de vida asistida o comunidades de retiro, o pacientes que tienen cuidados a domicilio.
Las revisiones informan que hay tasas, en esos pacientes la tasa de prevalencia de trastorno depresivo mayor van a oscilar entre el 5 y el 25%, el 5 y 25% de estos pacientes, con una tasa de prevalencia media del 10%. Si bien las tasas se informan con mayor frecuencia, en ese tipo de pacientes, pues pueden estar influenciadas por las enfermedades crónicas que tengan y pues por el estado en el que se encuentren en esos lugares. Bueno, es un tema importante porque la depresión va a estar, usualmente en los adultos mayores, va a estar marcada por tasas elevadas de recaída, de altas tasas de recaída y recurrencia. Y pues las tasas de incidencia podrían proporcionar una mejor medida de la asociación entre la depresión y el envejecimiento, ya que pues nos hablan de cronicidad. Si bien es menos probable que los adultos mayores presenten trastorno depresivo mayor que los adultos más jóvenes, podemos encontrar tasas de incidencia más altas de otros trastornos depresivos, como la distimia, la depresión menor o trastorno depresivo mayor, que no se especifique en otra parte. Y pues va a tener implicaciones clínicas importantes, ya que vamos a tener algunos adultos mayores que van a tener síntomas depresivos clínicamente significativos o subsíndromes depresivos que reporten deterioro físico. Y este hallazgo subraya la importancia de que de que los médicos seamos capaces de detectar y tratar agresivamente los síndromes depresivos en los adultos mayores para evitar cronicidad. El mito número 3 es si la depresión es más crónica en el adulto mayor que en los pacientes jóvenes. La depresión en el adulto mayor se va a asociar con factores pronósticos conocidos, ya sea como enfermedad física, deterioro cognitivo o falta de apoyo social, lo que haría razonable que se especule que la depresión en este periodo, en el periodo adulto mayor, va a ser más crónica o van a ser más propensos a recaer. En los estudios que se hicieron inicialmente hace 20 años, se había concluido que la depresión en los adultos mayores era similar a la encontrada en los adultos jóvenes. Sin embargo, en una revisión reciente, el pronóstico de depresión en adultos mayores, mayores de 55 años, estos estudios se incluyeron si habían tenido pacientes que tenían un síntoma de depresión significativo o el diagnóstico de trastorno depresivo, y se proporcionó al menos una evaluación de seguimiento. Independientemente del periodo de seguimiento que se les dio a estos pacientes, los resultados revelaron que del 20 al 50% de los pacientes desarrollaron un curso crónico. Otro estudio que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Salud Mental utilizó un diseño prospectivo a 15 años para examinar el tiempo de la recurrencia en participantes de 17 a 30 años, de 31 a 50 años, de 51 a 64 años y de 65 a 79 años que habían tenido recuperación de la depresión. El tiempo de recuperación fue similar en todos los grupos, sin embargo, en los adultos de mediana edad, la recurrencia fue más corto comparado con los pacientes de mayor edad, de 65 a 79 años. Este hallazgo se podría deber a que los adultos mayores tenían más probabilidad de tener mayor número de episodios depresivos pasados, y pues no se valoró en el estudio porque los criterios de inclusión solo requerían que tuvieran diagnóstico de depresión recurrente. En otros estudios que hicieron Leach y Strock, encontraron que alrededor de un tercio de los adultos mayores de 55 años
que presentaban depresión desarrollaban un curso crónico y otro tercio tuvo un breve periodo de remisión. Se encontró evidencia de una fuerte asociación entre los factores pronósticos y los resultados pobres para tener mayor edad, alguna comorbilidad crónica, mayor deterioro funcional o mayor depresión basal. Los hallazgos de esta revisión sistemática más recientes apoyan que la depresión en la edad adulta se asocia con una peor trayectoria y probablemente una moderada gravedad de los cuadros de depresión. De acuerdo al número de episodios previos que haya tenido y a las comorbilidades médicas que haya tenido. Entonces podríamos decir que en los adultos mayores sí podríamos encontrar mayor cronicidad y mayores tasas de recaídas. El cuarto mito es que la depresión en la vejez es más difícil de tratar que en edades menores. Una menor confianza en la eficacia del tratamiento para la depresión en los adultos mayores puede contribuir a que se retrase a que se inicie un tratamiento a tiempo y pues va a haber menores tasas de remisión. La mayoría de la literatura apoya la eficacia del tratamiento para la depresión, incluida la psicoterapia, la farmacoterapia y la terapia electroconvulsiva. Un metaanálisis reciente encontró que los tratamientos psicológicos de la depresión en adultos mayores tenían un efecto moderado a alto sobre la depresión que duró al menos 6 meses. Y pues las terapias que se han estudiado es terapia cognitivo-conductual, terapia de revisión de la vida y terapia de resolución de problemas. Se ha encontrado que los pacientes que llevan un seguimiento y llevan esas terapias, pues tienen una mejor respuesta que pacientes que no llevan un asesoramiento. Un estudio reciente examinó la efectividad de la terapia cognitivo-conductual para la depresión en pacientes veteranos versus pacientes jóvenes. Fue el estudio de 864 pacientes. Los veteranos mayores fueron 100 pacientes y los más jóvenes, fueron 764 pacientes. Recibieron de 12 a 16 sesiones de terapia cognitivo-conductual y, se vio que tanto en los adultos jóvenes como en los adultos mayores experimentaron reducciones equivalentes de los síntomas depresivos. Las investigaciones también respaldan, la eficacia de los antidepresivos en comparación a darle placebo en el tratamiento de la depresión mayor en los adultos mayores. Estos hallazgos pueden ser atenuados o indeterminados para un cierto grupo de pacientes que son residentes de hogares de ancianos o que son más mayores, que tienen una comorbilidad médica o que tienen algún tipo de deterioro funcional o cognitivo. Sin embargo, en los metaanálisis que se han llevado a cabo, se han valorado antidepresivos de segunda generación con placebos para el tratamiento de depresión en adultos mayores de 60 años. Y pues los antidepresivos de segunda generación fueron más eficaces que el placebo. Sin embargo, una tasa de respuesta del 44% fue menor que la reportada en respuestas de pacientes menores de 65 años. Entonces, de acuerdo a los estudios, sí hay una ligera disminución en la tasa de respuesta comparado con los pacientes jóvenes. Los adultos mayores de 55 años tuvieron tasas de respuesta significativa más altas que a la terapia solamente con placebo. Y los análisis de metaregresión indicaron que la tasa de respuesta a los antidepresivos significativamente mayor entre menores de 50 años en comparación con mayores de 65 años.
Y bueno, su análisis revelaron que para los adultos mayores de 65 años, los antidepresivos no fueron más efectivos que el placebo, pero ligeramente. Más allá de dar el tratamiento en fase aguda, el riesgo de recaída y de recurrencia va a generar preocupación respecto a cuánto va a durar el tratamiento y cuánto va a ser la respuesta que tengamos con los antidepresivos. De acuerdo a los metaanálisis recientes, se apoya que se continúe el tratamiento antidepresivo hasta lograr tasas de remisión en comparación a dar placebo en los adultos mayores. A pesar de esta evidencia, bueno, se necesitan hacer investigaciones donde haya periodos de seguimiento a largo plazo y comparar la eficacia entre pacientes mayores y pacientes de edades medianas. Menor edad. Y pues respecto a la terapia electroconvulsiva, pues es un tratamiento eficaz en la depresión de los adultos mayores. Hay un consenso generalizado. En comparación, se asocia a tratamiento con antidepresivos, se va a asociar a una tasa de remisión más rápida y en adultos mayores, en comparación con adultos jóvenes, pueden experimentar un mayor beneficio con la terapia electroconvulsiva, como una remisión rápida y menores tasas de reingreso a hospitalización. La evidencia indica que el tratamiento en las fases... La evidencia indica claramente que el tratamiento de la fase aguda de la depresión no es más difícil de tratar que comparado a adultos mayores que a adultos jóvenes. A excepción de una posible reducción en la respuesta a los antidepresivos, los adultos mayores no difieren de los adultos jóvenes en términos de respuesta aguda al episodio aguda, al dar el tratamiento para un episodio agudo. No obstante, ya que hay mayor probabilidad de recaída y recurrencia en los adultos mayores, mantener un estado de remisión es lo que representaría un desafío significativo y que pues requiere mayor seguimiento y pues instaurar un tratamiento de mantenimiento. Y el quinto mito es si la depresión en la edad adulta va a ser más frecuentemente causada por factores psicológicos. Con demasiada frecuencia, la depresión en la vejez se percibe como una reacción psicológica esperada a los desafíos asociados con el envejecimiento. Usualmente los adultos mayores se retratan como deprimidos, como solitarios y preocupados por la inminente discapacidad y la muerte. Esto fomenta la idea de que en la edad adulta sería una etapa inherente a depresión de la vida. Sin embargo, hay entre los muchos factores que contribuyen a la depresión en los adultos mayores, tenemos factores psicológicos que en realidad pueden ser más protectores en las etapas tardías de la vida. Similar a los adultos jóvenes, los adultos mayores pueden experimentar depresión como resultado de una interacción entre eventos estresantes de la vida y vulnerabilidad psicológica. Sin embargo, también hay evidencia de que sugiere que la edad adulta mayor podría estar asociada con presencia de factores psicológicos protectores. ¿Por qué? Las investigaciones sugieren que los adultos mayores tienden a cambiar el enfoque hacia ser más positivos y esto ayuda a que regulen mejor sus emociones. Tenemos algunas teorías, como la teoría de la selectividad socioemocional. De acuerdo a esta teoría, los adultos mayores son más conscientes de su existencia finita, por lo tanto están más motivados para perseguir sus metas a medida que van envejeciendo. Otra teoría alternativa propone que los eventos adversos de la vida, como la muerte de
el cónyuge, se consideran como eventos puntuales que comúnmente se espera que ocurran durante estas etapas de la vida. Y es más probable que los adultos mayores anticipen estos eventos y puedan ensayar la experiencia en su mente, lo que disminuiría el impacto psicológico y emocional del evento. En consistencia con la depresión, pues vamos a tener varios procesos biológicos relacionados al envejecimiento que van a contribuir significativamente a la incidencia y recurrencia de la depresión en la edad adulta. Vamos a tener tres principales hipótesis que se han propuesto para entender los mecanismos biológicos asociados a la depresión con la edad adulta. La hipótesis vascular. Vamos a tener, bueno, con la edad adulta vamos a tener lesiones vasculares en tractos profundos entre la sustancia blanca, que va a hacer que se desconecten algunos circuitos y regiones corticales prefrontales, los que nos llevaría a tener síntomas de depresión. Otra hipótesis es la inflamatoria. Bueno, sugiere que al aumentar la edad, bueno, pues la inflamación va aumentando y eso también nos llevaría a tener síntomas de depresión. Y la hipótesis degenerativa sugiere que la depresión es un marcador prodrómico de deterioro cognitivo y de demencia. Entonces, pues son las mismas teorías que ya habíamos visto, bueno, previamente que están asociadas al envejecimiento normal de los adultos. Como conclusiones, a pesar de que han habido varios avances en la comprensión y el tratamiento de la depresión en los adultos mayores, sigue siendo un grave problema de salud pública porque se va a asociar a altos costos de morbilidad, mortalidad y a atención médica. Pacientes que tengan diagnóstico de depresión van a tener, bueno, se asocia 50% más de invertir recursos en ellos que en pacientes que no tengan depresión. A pesar de que, bueno, disponemos de algunas herramientas de evaluación y de tratamientos efectivos para la depresión, tenemos que algunos pacientes están infradiagnosticados y pues infratratados. Tal vez no, bueno, como lo había mencionado, no tienen como tal, pueden tener algún otro tipo de depresión como distimia, depresión menor o algún otro de los síndromes. Y la prevención del trastorno depresivo mayor es uno de los grandes desafíos en el mundo de la salud mental y es particularmente importante para los adultos mayores para prevenir pues mayores tasas de discapacidad. Aunque ha habido cambios recientes en la psicogeriatría, pues se ha confirmado que la vejez es un producto de una interacción compleja que tiene factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Entonces, tendríamos que hacer el diagnóstico temprano o valorar qué pacientes podrían tener un episodio depresivo o diagnóstico de depresión para hacer actividades antes y no evitar que el paciente caiga pues, en estado de depresión. Y pues ya, no sé si tengan alguna duda o alguna aclaración. Muy bien, Adrianita. A ver, entonces, ¿alguien que quisiera hacer alguna pregunta o comentario, alguna aportación? ¿Qué les parecieron los mitos? Todos los practicamos. Oye, no, Adri, en el primer punto donde dices de los síntomas somáticos, o sea, en realidad están como más asociados a la edad
Es como que esa conclusión me quedó, ¿o no? Ajá, o sea, y lo asociaban más a las comorbilidades que tuviera el paciente. Ah, ok. O sea, Ajá. sí eran como determinadas por la comorbilidad y no solamente por la edad. Ajá, sí, por las comorbilidades que tenían, y no solamente por la edad. Solo que algunos Ok. estudios pues no tomaban en cuenta qué enfermedades crónicas tenían los pacientes. Solo se centraban como tal en la depresión, en el diagnóstico de depresión y en la edad. Ah, ok, bien. Y el último punto me parece muy importante, el de los factores psicológicos, porque me recuerda a un artículo que mandó una vez el doctor José Juan sobre la resiliencia en el adulto mayor. Y, o sea, yo creo que sí tiene mucho que ver cómo han vivido su vida y o sea, cómo afrontan esta última etapa de la vida y lo que decías, ¿no? O sea, a lo mejor como que ya muchos van conscientes de que pues se les han muerto en el camino la pareja, lo que han pasado y pues tienen como ese modo de afrontar las situaciones. Y me llamó la atención porque en un punto dice que la felicidad y el bienestar siguen como una trayectoria en uno y ahorita nosotros los adultos jóvenes como que estamos en ese límite inferior. Sí, sí. Pero bueno, eso. Algo más, ahorita tengo otra del tratamiento, pero ya se me olvidó. Ahorita veo. Yo le vi como algo interesante. Estaba revisando lo que hay de la depresión en el adulto mayor y hace mucho hincapié sobre el circuito subcortical, estrido pálido talamo cortical debido a la neurodegeneración o enfermedad vascular y lo marcan como un ítem o algo nuevo de investigación sobre la depresión vascular. Entonces yo creo que algo en lo que a lo mejor tenemos que prestar atención para las próximas investigaciones. Ujú. O sea, es una teoría que involucra a las tres, ¿sí, verdad? Ajá, como que hay una vía que conecta esas tres partes del punto central y es el detonante el detonante o la causante de la depresión vascular en la parte subcortical. Ya. Doctor Lescano. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Hay diferencias en cuanto al tratamiento y en cuanto a los resultados del tratamiento con antidepresivos? En la depresión en los mayores de 70 años, pero en la depresión mayor, en la depresión menor y en la melancolía, en la distimia. Bueno, de acuerdo a lo que había leído, usualmente en los mayores de 70 años, em, las tasas de respuesta si era menor en pacientes que tuvieran depresión mayor a pacientes que tuvieran otro trastorno como depresión menor o distimia. Bueno. Ok, si tú comparas y haces grupos de menores de 60 años, 40 y 60, y tienes una enfermedad similar, la depresión mayor, en grupos de 70, también es otro grupo. Okay. ¿Qué tan efectivos son los antidepresivos en uno y en otro grupo para la depresión mayor? Esa es la primera. Ok. Bueno, para todos. Si haces el mismo estudio, o ya lo han hecho inclusive, pero en distimia, pacientes con distimia mayor de 70 años, que puede ser mucho más frecuente que los episodios de depresión mayor en ese grupo de edad. Entonces, si ahí sirven o no los antidepresivos. Y un tercer grupo
¿Qué pasó? Ah, y un tercer grupo con depresión menor. O sea, tenemos esos datos, tenemos evidencia de que funcionen los antidepresivos en en esas categorías que te dije. No es solo para ti, ¿eh? Sí. Es para todos. Porque eso tiene que ver con lo que hacen ustedes en la consulta, ¿no? Supongo que ustedes quizás sea más frecuente que se enfrenten a episodios de distimia, ¿no? Sí, es más frecuente que depresión. ¿Es cierto? Aunque no lo sabemos con certeza porque no tienen la prevalencia, pero quizás sea más frecuente la distimia, ¿no? Es la paciente que está triste, melancólica, que ya tiene más de 2 años con esa tristeza, que sus hijos no hacen caso, pues, que tiene algo de anedonia, pero en realidad no quiere morirse, no tiene rumiación suicida, no ha dejado de comer, no ha perdido peso, no tiene delirium, en fin. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ¿qué hacen ustedes allí? ¿Le dan antidepresivo y qué respuesta esperarían? ¿O lo envían Pues, a terapia conductual? ¿Y qué tanta disponibilidad tienen para la terapia ahí con psiquiatría o en psicología? Pues idealmente sería enviar al paciente a terapia, cognitivo-conductual, algún tipo de terapia, y pues iniciarle tratamiento. Los pacientes de la que vemos en la consulta, usualmente la consulta con psiquiatría, pues la verdad no es muy común, o no es, la mayoría no los mandamos o no acuden a psiquiatría. O sea, no tenemos como esa herramienta. Ajá. ¿Qué hacen los demás? Aleida, ¿qué hacen? Pues yo los mando también, bueno, igual y no hay, o sea, a ver si tienen la posibilidad de conseguir terapia conductual o alguna otra cosa, o agregarse a un grupo de, pues, que tengan de otros adultos mayores, o pues hacer partícipe a la familia, como por ejemplo, pues que no lo aíslen, que hay que agregarlo a las actividades de la familia. Y pues en cuanto al tratamiento farmacológico, pues la verdad es que yo he aplicado como 50-50. Si lo veo muy, muy sintomático, como muy anedónico y así, la verdad sí le iniciamos algún antidepresivo. Ok. Lolita, ¿cuándo sería en un paciente con distimia la indicación para dar antidepresivo? Cuando no responde a las medidas no farmacológicas, sería una indicación que a pesar de seguimiento vemos que el paciente persiste. ¿Me Se escucha? cortó, Loli. Es que sí se escuchó, pero se cortó. O sea, se escuchó al inicio, que dijiste cuando no responde a las medidas no farmacológicas y luego se cortó. Cuando no responde a las medidas. Sí, no farmacológicas y tenga repercusión en la calidad de vida del paciente. Sobre todo, por ejemplo, que... Tú reconoces a un paciente que tiene distimia. Así lo clasificas, ¿no? Ajá. Bien, a ver, déjame ver. A ver, Sol o Citlali, ¿cómo reconocen al paciente que tiene distimia? ¿Cómo hacen el escrutinio? ¿Y qué decisión toman? Ya si en caso de reconocerla. Primero, ¿cómo la reconocen? ¿Qué escrutinio hacen? En la consulta, lo que hacen ustedes.
Pues yo creo que con el antecedente, Doc, o sea, preguntarle desde hace cuánto mantienen los síntomas depresivos, ver si Ajá. cumple criterio y lo más importante el tiempo, o sea, que sea mayor a 2 años, por ejemplo. Pero con el escrutinio, pues el más común que tenemos, el Yesabash. Ok, pregúntamelo. Déjame lo busco, es que no me lo sé. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué dice? A ver, Sol. ¿Cómo está? Bueno, más bien tú me dices, ¿cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo está, ¿Qué tal? señor? ¿Cómo está? Bien, bien. Casi no la veo, ¿eh? No, bueno, pero no hay problema. Está Ajá. satisfecho con su vida. A ver, bueno. Pero hace el corto, ¿verdad? Es el de 15. Caray, ahora ya le cambió la voz, ahora está hablando Lolita. Sí, A pero ver, tienen que Sol. darle alguna instrucción para iniciar el interrogatorio, no nada más de golpe le preguntes. Ajá. Siempre hay que preguntarle. ¿Cómo te presentas y cómo se lo empiezas a aplicar? Le voy a hacer un grupo de preguntas. Es importante que me conteste, porque si se van a dar cuenta, les van a contestar, les van a hacer las preguntas y nunca les van a decir sí o no. Les van a decir, pues a veces sí, a veces no. Entonces le dicen, nada más contésteme sinceramente sí o no. No me tiene que decir desde cuándo, desde cómo se siente, ni por qué, solamente sí o no. Y ya inicias con las preguntas. A ver, hazlo. A ver, Ciclali o Sol, a ver, háganlo conmigo. A ver, hagan un escrutinio, hagan un tamizaje. A ver. Bueno, a ver, Jessica, a ver, Jessie. No, está bien, Fátima, que vas a aplicar. No, pero hazme un escrutinio, hazme un cribado. Yo, a ver, déjame busco. A ver, ¿quién está hablando? Yo, Aleida. Fátima, venga. Aleida. Venga, Aleida. Y le vas a hacer, como el escrutinio, puedes hacer las dos preguntas del PC. O dos, que nada más es. En las últimas 2 semanas, ¿usted se ha sentido triste o con sensación de depresión, o sea, como de sentimientos de depresión y ya? ¿Qué contestó usted? A ver. ¿Cómo es? A ver, ahora tú eres la A ver, ¿cómo está doña Leida? Hola. Pues hay más o menos. Más o menos. Ah, caray. Oiga, ¿a usted está triste? Sí. Oiga, ¿desde cuándo está triste? De hace mucho tiempo. A ver, espérame, Fátima, ahorita, espérame. Mande. A ver, doña Leida, ¿está triste? ¿Desde cuándo está triste? Pues desde hace mucho tiempo, desde que se murió mi viejito. Entonces tienes duelo. Duelo. Eso es. ¿Cuándo se murió su viejito? Pues hace como 3 años. En diciembre. Entonces puedes que tengas, ahí ya estoy ubicando, puedes que tenga distimia. Está triste. La siguiente que le voy a preguntar, fíjate bien. Bueno, oiga, ¿y tiene momentos placenteros o ha dejado de tener momentos placenteros? Pues cuando estoy con mis nietos, sí. No, casi no tiene momentos placenteros. Muchas Pues veces veo a mis nietos como cada 15 días. Ok. Entonces podemos, el cribaje rápido es la tristeza y la anedonia. ¿Sí? Es el cribaje rápido. Entonces se refiere a hacer el de PHQ, ¿no? En las 2 preguntas, el cuestionario sobre la salud del paciente. Esas dos, que es un cribaje rápido. Entonces, por ejemplo, ahí sí se justifica que yo haga GDS 5 o GDS 15 con ella. Entonces, diga, a ver, le voy a hacer algunas preguntas o le voy a dar algunas preguntas para que usted me la conteste. Nada más póngame usted sí o no. Y si es que pone sí, me pone usted desde cuándo. Para más o menos establecer. Ahora, si quiero hacer otro cribaje más rápido,
con Aleida, le voy a preguntar. Oiga, ¿ha pensado mucho en la muerte? ¿Quiere usted? No. ¿Quiere usted morirse? No. ¿No? No, no piensa mucho en la muerte. No. Ok. Bueno. Es un clivaje muy rápido, pero eso me da una idea hacia dónde voy. Entonces, puedo ir ahí hacia GDS 5 o 15. ¿Se acuerdan del artículo que les envié ayer? Sí. Bueno, les envié un artículo ahí, muy interesante, acerca de la metodología de uno y otro, ¿no? Y la validez, confiabilidad, en fin, todas esas cosas. Entonces, GDS 15 está muy buena, confiabilidad. Y como decía Adrián, hay una... ¿Cuál es la diferencia básica, por ejemplo, Adriana, entre Hamilton y GDS? Y Isabel. Los síntomas somáticos. Ajá, tú lo dijiste, son los signos y los síntomas somáticos. Perdón, los síntomas somáticos. Y como tú estás hablando ahí, que muchos consideraban que también los viejos tienen síntomas somáticos. Pues sí, pero ¿con qué frecuencia? Y de los estudios que mencionaste, es interesante, como tú dijiste, que muchos de los síntomas somáticos pudieran ser o estar relacionados con las comorbilidades que tienen, e inclusive que no estén relacionados directamente con la depresión. Un ejemplo, Andrea, un ejemplo de un síntoma somático que pudiera estar relacionado con alguna comorbilidad y no con la depresión. Te voy a decir, ya no me vayas a regañar como Roger, que yo me contesto solo. Te voy a decir, mira, a un paciente con insomnio joven, o sea, tú, de vacaciones, que tengas insomnio, bueno, quizá pueda ser normal, ¿no? Por todo esto. Pero un paciente más joven que no estudie medicina, que no se desvele, en fin, y que tiene insomnio, esa es una característica de depresión en los jóvenes, ¿no? No duermen y tienen insomnio tardío. En cambio, en los viejos, dime una causa o una causa más frecuente de insomnio. Pues la urgencia urinaria. Sí. La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca te despierta cada 2 horas a que vayas a orinar. La urgencia urinaria, la vejiga hiperactiva, también te despierta para ir a orinar. La enfermedad pulmonar obstructiva, la apnea del sueño. Entonces existe una gran cantidad de comorbilidades que son más prevalentes en el grupo de edad y que causan insomnio. Entonces, el insomnio como tal quizás sea difícil de caracterizar dentro de todo el síndrome depresivo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Igualmente, la anorexia, ha dejado de comer, ha perdido peso. Una enfermedad o una condición frecuente que te haga perder peso siendo viejo. Cáncer, displasia. Pues sí. No, pues los problemas bucales, la falta de la dentulia. Pues por ejemplo, ¿no? Y no está deprimido, o sea, está perdiendo peso, pero no está deprimido. Ajá. Tendríamos que hacer un estudio, y lo han hecho, considerar qué fuerza tiene cada una de esas variables, de esos síntomas que se están presentando en relación con el joven y en relación con la depresión. Entonces, si ustedes se fijan, la escala de Hamilton tiene varios apartados en donde se mencionan este tipo de síntomas. Y inclusive hay otro, por ejemplo, temblor, sudoración, caída del cabello, palpitaciones. ¿Sí lo han visto? En cambio, tú ves la escala de Giesecke, no viene en esa sintomatología, no incluye esos síntomas. ¿Sí, Adriana? ¿Sí has visto, sí has comparado eso? Sí, pues sí. Bien. Otra que sí incluye alguno de los síntomas es la PHQ-9, la que hizo Pfizer.
La que hizo Pfizer cuando sacó, creo que, ¿cuál sacó? ¿Venlafaxina? ¿Cuál es de Pfizer? Venlafaxina. ¿Cuál es, Juan Carlos, Venlafaxina? ¿Venlafaxina es de Pfizer? Bueno, sacó un antidepresivo, ahorita veo, y sacó su escala, hizo su escala para medirle a qué tan efectivo era o no, y específicamente en el grupo de edad de los 60, 75 años por ahí, ¿no? Y sí, es buena escala, pero trae alguno también de los síntomas. La mejor, sí o no, la mejor escala hasta ahorita para el escrutinio de la depresión tanto distimia, depresión mayor o depresión menor, sigue siendo GDS. Ya que lo tengas ahí, entonces, ya que identificaste al paciente, ya que dijiste, bueno, pudiera estar, pudiera estar, ahí se me fue el avión, pudiera estar deprimido, entonces ya pones en qué grupo le toca, si está con depresión mayor, si tiene depresión menor o si tiene distimia. O sea, primero haces el cribaje rápido como lo hicimos con Aleida, luego puedes hacer GDS 15 y luego ya identificas lo otro, ese tipo de metodología. Citlali, ¿cómo lo identificarías? Apúrense que ya me tengo que ir. Ya se fue Citlali, ¿verdad? Pues, con él. ¿Qué será con él? O sea, ¿ustedes quieren que identifiquemos los síntomas somáticos? No, me refiero, ¿cómo clasificas? O sea, ¿en qué te basas para hacer la clasificación? ¿Depresión menor, distimia o depresión mayor? Pues en los criterios del DSM-5, pues son los que te quedan más a la mano. Sí. ¿No? No te vas a estar peleando con los europeos, que si tiene melancolía, que no es depresión, que es distimia y que eso nada más lo voy a tratar como con terapia cognitiva conductual o como dices tú, mejorando las relaciones sociales, ¿no? No le voy a dar antidepresivo. Muy bien. ¿Sí? Sí. Ya, ahorita me estoy sintiendo un poco triste porque me estoy sintiendo como que estoy hablando solo. No, sí lo estamos escuchando. Sí, haz de cuenta, casi delirium. Ah. Yo tengo malas señales, me ha estado yendo y viniendo, bueno, no estoy escuchando al 100, pero estoy tratando de poner atención. Como dicen, déjalo hablar solo, déjalo. Que se desahogue. Ándale. Déjalo que deje. Como había un psiquiatra en el ISSSTE, así me tocó. Cuando yo era interno o residente rotatorio, una cosa así. Decía, oiga, ¿y el doctor? No sé, pero aquí me dejó y estoy en tratamiento ahorita. Ah, ok. Que el tratamiento era dejarle la grabadora. Le decía el doctor, le voy a dejar aquí la grabadora. Usted va a hablar con la grabadora, va a decirle todo lo que tenga que decir, porque yo después lo voy a escuchar. Mientras tanto, voy a ver a otro paciente ahí en piso y se iba a tomar un café. Ay, pero estaba hablando con él. No tiene vergüenza, pero lo peor es que la paciente sí estaba llorando, hablando con la grabadora. Sí. Entonces yo llegué y le dije, ay, ¿y qué pasó? ¿En qué le puedo ayudar? No es que estoy hablando aquí con la grabadora. Pues si quiere decírmelo a mí, yo puedo estar aquí. Ay, muchas gracias, doctor. Pero yo aquí estoy bien. Bueno, está bien. Así estoy igual. También se está grabando, doctor, por si le sirve de consuelo. Es lo bueno, sí me está grabando.
Bueno, ok. Muy bien. Lo que pasa es que los deja pensando, doctor. Eso es todo. Lo vemos, ¿no? Sí, sí, exacto. Ándale. Muy bien. Nos vemos entonces. Adiós, Órale, pues. gracias. Bye. Ay.